Hola a todos, hola familia de Brazos Abiertos. Qué bueno encontrarnos otra vez por este medio, a través de estos podcasts. Estamos con Lucas hoy. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo andan, gente? ¿Todo bien? Estamos empezando capítulo 8, Capítulo 8, versículo 8 Versículo 8 de esta serie. de esta serie de podcasts que responden a la serie Buscados y venimos viendo fin de semana tras fin de semana qué Dios busca de nosotros, no solo nuestra búsqueda, sino la suya. Y estuvimos viendo que Dios busca un cuerpo, Dios quiere un cuerpo sano y cómo podríamos hablar un poco de esto más en profundidad. Yo creo que cuando hablamos de los que han estado el fin de semana, hablábamos de que al aceptar a Cristo como nuestro Señor y a movernos en esa verdad, ¿viste? Del Evangelio, de conocer, de entender que Él es suficiente para nosotros, ya ahí ya somos parte del cuerpo. O sea, esto habla de Efesios, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pero yo creo que la búsqueda, podríamos, y al fin de hablábamos de esto, que podríamos detenernos ahí, ya es una gran verdad para celebrar, pero la búsqueda en sí que Dios está haciendo es un cuerpo que esté sano, y me animaría a decir, acá que vamos a ir un poquito más profundo en este tema, que Dios está buscando gente que sane al cuerpo y que tenga una capacidad de sanar. Entonces, cuando hablamos de que Dios busca un cuerpo que es sano, Dios busca una iglesia que decide construirse, que decide edificarse, que decide bendecirse unos a otros, y que evita todo lo demás, y que evita el egoísmo, que evita los problemas, que evita tener un corazón ofendible, que evita estar en situaciones... en la Biblia encontramos muchos ejemplos de sillas de escarnecedores y como toda esta cuestión de una iglesia que es sabia, que sabe dónde posicionarse. Entonces, como que me gustaría en este episodio empezar hablando de una verdad que es necesaria que hablemos juntos, porque nosotros hemos hablado con el equipo de adoración hace un tiempo, con esto de cómo manejamos nuestras relaciones, y yo entiendo como este mensaje, le he contado a algunos que como que lo he sufrido mucho en la semana, porque sentía que era un mensaje para mí un poco duro, o un poco que levantaba el estándar de lo que entendemos por santidad en el cuerpo, en la comunión, y quiero decir esto, como que cuando nosotros, el amor no es como pasar por alto o fingir demencia y decir, bueno, así eso se lo va a revelar. El amor no tiene que ver con no decir nada para no generar un momento incómodo. No, todo lo contrario, y esta es una conversación que hemos tenido hace varios años, como que el amor en sí tiene que ver con aprender a atravesar esos tiempos de dificultad. Si leemos en la Biblia, tengo un par de versículos acá que lo hablan, me llama mucho la atención. Proverbios 27, 5 al 6 dice, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. Y yo siento que, independientemente de este mensaje que hablábamos del cuerpo, sino como que yo creo que un pasito a la madurez de convertirnos en esas personas que sanan al cuerpo, tiene que ver con convertirnos en esas personas que, llenos de mansedumbre y humildad, podemos empezar a, en amor y por amor, señalar aquello que está haciendo daño al cuerpo. Y hace un tiempo hemos tenido esa conversación como equipo de adoración de que no voy a hacer todo lo posible para que vos crezcas, y yo quiero que vos confíes que lo que yo te digo nace desde el amor de que vos crezcas y no desde un juicio, desde una crítica. Entonces, como que quería sentar ese precedente de antemano, que cuando hablamos de la exhortación, cuando hablamos de la reprensión, de hecho hay un versículo que está en Gálatas 6, versículo 1, después léanlo, pero Pablo habla y dice que ustedes que son sabios, ustedes que son maduros, corrijan con un espíritu de mansedumbre. Entonces, no es ni un punto ni el otro, ni el punto de fingir demencia y bueno, que el Señor se lo revele, pero tampoco es esto de ir por la vida señalando los errores de los demás, sino ser sabio, ser manso, pero como el eje de todo esto es, hay heridas en el cuerpo de Cristo, todo está basado en este versículo de 1 Corintios 11, que dice que muchos están enfermos, muchos están debilitados, muchos están muriendo porque algunos están consumiendo el cuerpo sin discernirlo, sin ser conscientes de lo que está pasando. Entonces, como que la esencia de este mensaje de que Dios busca un cuerpo sano tiene que ver no solamente con que hay un estándar de la vida de iglesia, sino que hay una invitación para cada uno de nosotros a convertirnos en personas que intencionalmente son esas coyunturas que mantienen unido al cuerpo, aún en medio de las situaciones de adversidad, y etcétera. Creo que está bueno y para mí un principio clave del fin de semana para mí fue, vos hablaste de una historia donde cómo Dios por lo que uno hizo llama a arrepentirse y
también culpa a todo el pueblo. Claro. Y pensaba como esto, algo que a mí me elevó la vara en mi santidad, en mi integridad, fue ver cómo o mi integridad o mi desobediencia afecta a mis generaciones. Dice el Proverbio 27, camina el justo en su integridad y sus hijos van a ser felices. Entonces, mis decisiones hoy de integridad o de desobediencia, de hacer las cosas bien o mal, en realidad sí, me afectan a mí o me potencian a mí, pero en realidad a la vista del Señor está afectando para bien o para mal a muchos. Y creo que en el cuerpo pasa lo mismo. Cuando caemos en la conciencia de que por uno muchos son afectados para bien o para mal, te eleva la responsabilidad de que ya no sos responsable de tu vida, sino sos responsable de un cuerpo. Entonces creo que esto eleva un poco la vara para nuestra vida, de entender que estamos afectando a otros, a nuestras familias, a la iglesia, al cuerpo. Y hablaste de algo que es el cuerpo sano. Y recién pensaba como, creo que el Señor, aún las cosas naturales, porque las creó, expresan realidades espirituales. Y de hecho Corintios creo que es cuando habla del cuerpo, empieza a hablar del cuerpo humano. ¿No? Como, no sirve de nada uno, pero conectado sí. Y pensaba que en nuestra vida saludable o no saludable, siempre lo que es sano es aquello que no nos gusta. O sea, hacer ejercicio. Tendemos a rechazarlo. Claro, comer sano. Y no es lo primero que nos sale. Claro. Y otra cosa que pensaba, bueno, primero eso, ¿no? Entender que seguramente lo que nos va a hacer un cuerpo sano va a ser cosas que van a ser incómodas a nuestra carne y a lo que primeramente tendemos a hacer. Pero otra cosa que hace que algo no sea sano y en el cuerpo es no hacer nada. Estar quieto. Y vos hablaste algo del amor, que a veces pensamos que amor es como pasar por alto y no dejar que las cosas pasen. Y algo que también el Señor hace un tiempo me incomodaba era que el Señor nos llamó a amar, no a no hacer nada. Claro. Y que la forma de vivir el Evangelio es una forma activa, no pasiva. No es cuando yo te veo haciendo algo mal o cuando algo me afecta, decir, bueno, me callo. Muchas veces creo que el no estar sanos aún en nuestra identidad, porque al final yo siempre pienso que las relaciones y lo que vimos hacia afuera solo es un fruto de lo que está pasando adentro. 100%. Y muchas veces no tener la identidad sana y firme nos hace pensar esto de que no te quiero decir lo que estoy viendo tuyo mal, porque si lo digo vos te vas a enojar. Entonces te pongo a vos como la excusa para no decirte la verdad, para no afirmarte en lo que tenés que cambiar o en algo que estoy viendo que está mal. Y en eso, vos hablas mucho de eso también, pero le robamos al otro la posibilidad de crecer. Y al final caemos en ese engaño. Muchas veces yo me he dado cuenta que cuando no he dicho algo para que el otro no se enoje o no lo tome mal, o que al final me di cuenta de esto, estoy encubriendo mi inseguridad. Claro. O sea, yo soy inseguro de cómo vos me vas a responder a mí, entonces yo en realidad te excuso de que vos sos el que va a reaccionar mal. Asumiendo cosas, claro. Sí. Y en algún momento, primero que eso no tiene mucho futuro, porque en algún momento salta, entonces es mejor ganar tiempo, pero después lo otro es que cuando sos sincero y escuchás la respuesta de la otra persona, salvo que otra persona... Porque después queda por el otro lado la responsabilidad, pero en el 95% de los casos la otra persona dice, estaba esperando esto, estaba esperando que me lo digas, o ¿por qué no me lo dijiste antes? Claro. O gracias por ser sincero. Entonces, ¿cómo el enemigo logra engañarnos y hacernos un cuerpo enfermo? Porque pensamos que la pasividad hace que las cosas se resuelvan solas. Y en realidad, podríamos decir, cada pasividad es una herida que queda abierta. Cada momento donde soy pasivo en amar, hay una herida que no se está trabajando y como la herida del cuerpo, si no se sana se va a pudrir, va a quedar abierta, pero se va a empezar va a alargar mal olor. Entonces, creo que esto, vos hablaste recién algo de la exhortación y creo que hablando de esto de que las cosas que hacen bien al cuerpo son las cosas que no nos gustan, creo que algo que no nos gusta es la exhortación. Entonces, quizás, ¿cómo ves que la exhortación como algo incómodo en realidad trae un resultado saludable a lo que es el cuerpo? Es muy loco esto porque este tema a mí me confronta en lo particular y como que yo siempre me encuentro teniendo que hablar de esto como por el Espíritu Santo y una revelación personal que fue muy trascendental para mí fue el hecho de esto, creo que fue un mensaje de un congreso, no quiero robarte, ni me robes vos a mí, porque en el momento en que yo decido, hago un punto antes,
un cuerpo enfermo es un cuerpo que es egoísta, un cuerpo que no... la exhortación de Pablo a los Corintios es, ustedes no están discerniendo el cuerpo, no se dan cuenta que son unos partes de otros. Entonces, el egoísmo, la enfermedad, esta situación de perder delante del enemigo es cuando empezamos a mirarnos a nosotros mismos y dejamos de entendernos como parte de un todo. Que de hecho el Padre nos ve así, somos el cuerpo de Cristo y hablábamos el fin de que estamos algunos pagando las consecuencias de errores cometidos en otros y por otro lado también estamos viviendo la gracia de gente que ha pagado el precio increíble. Eso lo sabemos todos. Un cuerpo enfermo es un cuerpo que es egoísta y como es egoísta no puede atravesar el umbral de la incomodidad para hacer crecer. Es fantástico porque en la sabiduría de Dios, Él decidió que el hombre se afile con el hombre, que como el hierro se afila con el hierro. Y tu crecimiento está determinado por mi valentía a confrontar tus debilidades y tu valentía a confrontar las mías. Y eso nace en un contexto de intimidad, entonces yo siento la responsabilidad, la apertura para poder corregir cosas que están en tu vida, porque te amo profundamente. Entonces, de ahí nace este concepto de que yo te amo tanto que estoy dispuesto a sufrir la incomodidad que lleva confrontarte con esto. Entonces, por eso Pablo le dice, hey, ustedes que son maduros, corrijan con espíritu de mansedumbre. Corrijan con mansedumbre, porque la mansedumbre te lleva a entender la gracia del cuerpo. Algo que a mí me gusta mucho es que estaba el otro día investigando acerca de este grupo de especial que hay en la Armada de Estados Unidos, que son los Navy SEAL, que ellos funcionan como una familia. Ellos funcionan como, o sea, de todo el ejército hay muy pocos que logran llegar a esta fuerza especial. Y cuando llegan hasta este lugar, tienen un escuadrón, que son su escuadrón para toda la vida. Y hay un concepto muy claro, y es que ellos, en la última persona que piensan es en ellos mismos. Porque ellos se encargan de cuidar la espalda que tienen adelante, porque saben que alguien está cuidando su espalda. Y no se ponen a pensar que el de atrás en algún momento puede fallar. No puede fallar porque yo no voy a fallar. Y la gran estrategia, hay una gran estrategia militar que se utiliza en todas las batallas, que es divide y vencerás. Y Jesús habló de esto y dice, la casa que se divide contra sí mismo es una casa que no va a permanecer. Entonces hay una gran fuerza espiritual en este tiempo con un espíritu de división que está trayendo esto que Cristo unió por su gracia de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. El enemigo tiene la intención de destruirlo. Es otro tema, ¿no? Pero hablamos de las dinámicas de los últimos tiempos, que por un lado dice el corazón de los padres va a volver a los hijos, y por otro lado dice padres van a entregar a los hijos, hijos a los padres. Entonces es una dinámica que está pasando, y en el medio de todo esto hay una gracia que es la gracia de la exhortación. Y hay algo que me llama mucho la atención, en la misma carta de Corintios, donde Pablo le escribe esto de ustedes están comiendo sin discernir el cuerpo y bla, bla, bla. En el capítulo 5, unos capítulos antes, Pablo hace una exhortación, y en 4 versículos habla de un hombre, o sea, en capítulo 5, versículo 1, habla de un hombre que está cometiendo un acto de perversión sexual y dice, este hombre que ustedes están permitiendo que viva entre ustedes, en 4 versículos dice 4 veces expulsen a este hombre. Y es muy fuerte esto, no estamos intentando expulsar a nadie, pero es muy fuerte el concepto detrás, porque como que a partir del capítulo 5, Pablo empieza a preparar el escenario para lo que va a decir en el capítulo 11 de, hey, muchos están enfermos porque ustedes no están discerniendo el cuerpo. Dice, este hombre que ustedes están permitiendo que viva entre ustedes, porque ninguno se atreve a confrontar su pecado, dice, yo les mando, expúlsenlo. Yo les digo, desháganse de ese hombre, envíenlo fuera para que Satanás lo consuma y así sea salvada su alma. ¿Por qué es tan lapidario Pablo en este sentido? Lo dice más adelante, en el versículo 11. Versículo 9, dice, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, y es muy loco este concepto porque no está hablando de alguien que cayó en pecado, o alguien, porque para eso Gálatas dice, che, si alguien cae, si alguien se equivoca, listo, ustedes que son maduros, corríjalo con espíritu de mansedumbre. Está hablando de un hombre que decide mantenerse en su pecado, que decide llevar una vida, y lo peor que podemos hacer en ese sentido es no atrevernos a exhortar a esa persona, porque lo que está pasando es que estamos quitando la vara, estamos quitando el estándar. Y me gusta este ejemplo de la levadura, porque la levadura leuda toda la masa, y ¿qué hace una masa cuando está leudada? Crece en tamaño. Por ende, la vara que era antes desaparece. Ya lo que para una persona está bien o está mal se vuelve incierto o relativo, porque no hay quien marque. Entonces,
A mí me llama mucho esto porque le dice, 1 Corintios 5:2, dice, deberían echar a ese hombre de la congregación. En el versículo 5 también dice, ese tal hombre tiene que ser entregado a Satanás para que se destruya su carne a fin de que su espíritu sea salvo. En el versículo 7 dice, límpiense de la vieja levadura, bla, 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 y saquen a este hombre del medio. Y en el versículo 13 dice, este malvado que está entre ustedes. Entonces, en cuatro veces en el mismo capítulo dice, saquen a este hombre entre ustedes porque está generando una cultura en la iglesia. Acá podemos suponer, pero yo supongo que estas personas no se atrevieron a confrontarlo porque tal vez era una persona importante, tal vez era alguien que estaba en la adoración, tal vez era alguien que tenía muchos recursos. Da igual el motivo. La cobardía, o sea, Pablo está exhortando a aquellos que no fueron valientes en evitar que este hombre caiga en esto. Entonces, podemos hablar mucho tiempo acerca de esto. El punto que para mí es importante es, tenemos que desarrollar una vida de ser hombres y mujeres que están escuchando al Padre, y el Padre está buscando personas que se atrevan a sanar el cuerpo, que se atrevan a ser esas personas que abren, que son necesarias para abrir una herida y para que Dios la sane, y es la herida de, Tommy, esto no está bueno lo que estás haciendo. Estás llevando una vida que nos está condenando a todos. Hay muchos que estamos sufriendo. En el fin de semana hablábamos de la historia de Acán en Jueces capítulo 7. Josué capítulo 7, Dios le manda al pueblo de Israel que no hagan algo y un hombre, Acán, decide, y para mí esta es la clave, decide que vale la pena tomar el riesgo de desobedecer. Y yo creo que es un llamado de atención a todos nosotros. Mi vida personal, mi vida de integridad, donde nadie me ve, es el momento donde yo decido si vale la pena correr el riesgo o no. Por la iglesia, sí, pero por mi familia, por mi esposa, por mis hijos el día de mañana, por mis compañeros de ministerio, para aquellos que tienen hijos, para aquellos que tienen sobrinos, primos, lo que sea. Cuando yo decido que vale la pena correr el riesgo por cometer un pecado o por desobedecer a Dios, el precio es caro y probablemente requiera mucho esfuerzo volver a sanar esto. Y estamos hablando de que entre nosotros, en nuestra iglesia o en la iglesia de Cristo alrededor del mundo, hay mucha gente que está enferma espiritualmente, que viene arrastrando debilidades, que viene arrastrando faltas de carácter, que viene arrastrando problemas con pecados, con pornografía, con mentiras, con insultos. Vemos que en el cuerpo de Cristo hay mucha gente que está débil, que cualquier viento lo mueve, que cualquier situación que viene a confrontar lo que está pasando los hace correr del eje de Cristo. Y por último, estamos viendo que hay mucha gente que está muriendo, mucha gente que está muriendo, mucha gente que ha decidido que no vale la pena seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque hay otros que han decidido que vale la pena arriesgarse. Entonces, es como, me gusta pensarlo esto a la luz de Proverbios 19, ¿viste? Corrija al sabio y te amará. Y tal vez he hablado con algunas personas esta semana a partir de este mensaje y muchos me han dicho lo mismo. Este mensaje me confronta mucho porque tengo esta tentación de decir, bueno, ¿qué importa lo que hago yo con lo que pasa en la iglesia? Y sé que es una verdad y sé que tengo que cuidarme. Y si esto te ofende, tal vez es porque seamos necios. Si esto me ofende, si yo escucho esto y digo, bueno, pero no. Corrija al necio y te odiará, corrija al sabio y te amará. Entonces tenemos que empezar a entender que esto es una verdad, porque en el momento en que empezamos a relativizar todo, es una levadura que cambia la masa, que cambia la consistencia, y de repente muchos son llamados a la perdición porque no hemos sabido ser sabios. Líderes de la iglesia, líderes de una casa, líderes de un hogar, con mi esposa, con mis hijos, líderes de un grupo pequeño. Tenemos esa responsabilidad y creo que es un gran llamado como de atención. Hay muchas cosas en mi cabeza. Tengo ganas de llorar. Como que, creo que, no sé, pero como es sentir el peso del corazón de Jesús por el celo que Él tiene por su casa. Y no por nosotros simplemente como casa, sino Efesios dice que somos un templo para el Señor y cómo su casa se va destruyendo cada vez que nos rompemos. Y cómo el enemigo logra engañarnos con pequeñas cosas que suenan bien, que suenan, como que recién sentía varias cosas. Primero que siempre vamos a encontrar como una excusa bíblica para no tomar el paso de amar. No sé, siento en esto de cuando vemos a alguien equivocándose, podemos pensar, no, pero es preferible ser pacificador y no hacer nada a fin de mantener la paz, y cómo eso destruye
cómo a veces pensamos, y esto que es un gran engaño, el Señor dice, ¿no? El camino que lleva a la vida eterna es un camino angosto y difícil. El que lleva a la perdición es amplio. Es cómodo. Y como siempre, a veces nuestro pensamiento creo que es, si todo permanece bien, entonces es mejor. Y pensar en este versículo dice que hay una tristeza que viene de parte de Dios. Pero dice que esa tristeza es buena porque al final produce arrepentimiento para salvación. Y como a veces el camino del Señor es un camino triste. Y es un camino que nos lleva a momentos difíciles. Y cómo a veces hemos tergiversado la gracia de pensar que la gracia es pasar por alto las cosas en vez de caminarlas. Y pensaba que, ¿por qué entonces Dios tuvo que mandar a Jesús a la cruz y no perdonó? Claro. Porque, claro, la gracia no es, bueno, no importa. No, en el reino de Dios hay que hacer justicia por las cosas y hay que atravesarlas. Y hay un camino de cruz. Entonces, por eso fue necesario alguien que tome el lugar, que atraviese el proceso. Y como esto, sin dolor no termina habiendo sanidad. Sin un proceso de tristeza, aunque cueste, pero como necesitamos salir de este engaño de que la sanidad real no sucede hasta que no se confronta eso, y eso va a doler. Otra vez, en esto de la salud, aún si hay que ir a un médico, ninguna operación, ningún tratamiento es bueno. Es bueno a nuestra comodidad. En el momento no es bueno, pero sin eso no es posible. Y a veces pensamos que, bueno, Dios es milagroso, entonces mañana me levanto sano, y no, la cruz fue la marca de que el padre tiene que sentir el dolor de sanar las cosas. Le va a costar a su hijo, va a costar dar lo que más le duele, porque la gracia no... por eso a veces quizás hemos caído en esto de que la gracia nos da el permiso para pecar, porque la gracia no es pasar por alto. La verdadera gracia es entrar en un proceso de transformación, de exposición, donde me puedo exponer porque hay gracia justamente, y sé que no va a haber rechazo, pero no quita el hecho de la tristeza y de la exposición. Y pensaba en esto, porque ahora venimos hablando desde el hecho de ver el pecado en otro, ¿no? Como te exhorto porque yo veo, y quizá para cerrar el tema de la exhortación hacia otros, siempre me gusta pensar que exhortar no es lo que a veces hemos pensado que es decirte lo que estás haciendo mal, sino recordarte quién sos y por qué eso no coincide con quién sos. Tiene que ver más con afirmar tu identidad que corregir tu conducta. Porque cuando yo te digo, Lucas, cada vez que respondes así está mal, vos me puedes decir, bueno, sí, tenés razón, pero no te doy ningún fundamento para que cambies. Pero cuando yo te digo, Lucas, vos sos alguien que transforma los ambientes y esto no deja que eso suceda, a vos te da un propósito para cambiar. Entonces creo que eso sana nuestra exhortación y nos da ganas de que nos exhorten. Pero por último, quería pasar a esto. Eso es cuando veo en otro. Pero ¿qué pasa cuando yo me doy cuenta de que yo estoy mal? Y me ponía a pensar en esto de Eva. Primero, para afirmar lo que hablamos de cómo nuestro pecado afecta a muchos, ese creo que es el ejemplo más claro sí. de ese pecado, es el pecado de la humanidad hoy. Pero, y también entender que todos reaccionamos como ellos. O sea, no es que uno siempre piensa, ¿no? Como si yo hubiera sido... No, ahí está representado nuestra actitud. Pero como cuando Eva se da cuenta de su pecado, lo primero que hace es tratar de explicar poniendo la responsabilidad en otro. En Adán, ¿no? Y Adán, la mujer que me diste. Entonces, cómo el enemigo nos lleva cuando nos damos cuenta de algo, en nuestro orgullo, nos lleva a recorrer un camino largo de excusas, un camino largo de explicaciones, también nobles. No, pero yo hice eso porque vos me... y cómo el camino ese se acorta con un simple me equivoqué. Me equivoqué, reconozco que estoy mal. Entonces creo que también necesitamos como aprender a ver el error del otro y no a verlo, sino a trabajar con el otro y a confrontarlo y no pasarlo por alto. Pero creo que necesitamos también este proceso de aprender a confesar nuestro error, a aprender a ser cortos en ese camino que lo hacemos muy largo. Cuando yo me he dado cuenta que hubo momentos donde también discusiones se han vuelto muy largas porque hasta el momento donde yo dije, me equivoqué. Claro. Y al final nos damos cuenta en eso cómo nuestro orgullo siempre nos lleva a querer, al final, que la otra persona reconozca o que estaba mal ella o que nos diga a nosotros que teníamos razón. Y cuando entramos, creo, en la mentalidad del cuerpo,
el punto está, o como digo esto, ¿cómo nos damos cuenta que estamos teniendo una actitud sana en que al final de la discusión o del problema salimos ganando todos? Es el momento donde o ganaste vos o gané yo. Ese es el filtro para decir, estuvo mal, el camino es errado, porque creo que al salir de la mentalidad del cuerpo, el objetivo se vuelve, aunque tenga razón yo necesito quedar bien o yo necesito terminar ganando, y ese es el fruto justamente incorrecto. Entonces creo que todo camino que al final en las relaciones nos termina separando, en algún punto hablaste de la división recién, y como si se divide ya está. Y a veces ponemos como más alto el camino de ganar nosotros, o que quede en claro lo que yo creía, antes que el ganar del cuerpo. Entonces creo que ese puede ser un gran filtro para decir, ¿cómo sé si estoy operando en amor real? ¿Ganó el cuerpo o terminamos bien todos? ¿O hay alguien que quedó ganando o sobre la otra persona o quedó como que el que ganó? Y ya para cerrar, lo nombrábamos recién por encima. Esto del entender como cuerpo, entendemos esto, el estándar al que siempre hemos obedecido es el estándar de Adán, el que pecó, y acá todos estamos, pero la Biblia dice, por el pecado de uno fuimos todos condenados, pero por la entrega de uno fuimos todos salvos. Entonces, yo creo que tenemos esas dos posibilidades. Por el pecado de Adán podemos unificarnos a nuestra humanidad caída, pero por el estándar de Cristo podemos decir, no, yo voy a entregarme en pos de algo más grande que yo. Y salvar a muchos. Y salvar a muchos, ¿entendés? Y yo creo que eso es verdad. O sea, ¿estamos pagando las consecuencias de cosas que han decidido gente antes de nosotros? Sí, pero también estamos sobre los hombros de hombres que han pagado el precio, de mujeres que han entregado su vida por completo, gente que no conocemos, gente, Hebreos dice, de la cual el mundo no era digno, han hecho cosas increíbles en silencio, en saber callar de amor, como dice la palabra, en saber pagar los precios. Entonces, y ya para cerrar, cuando Dios dice, estoy buscando un cuerpo sano, está buscando hombres y mujeres que se levanten a pagar el precio como hizo Cristo. Dice, tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que no estimó ese lugar, sino que se entregó, se dio en amor, en obediencia, en gracia, para que otros sean benditos. Y Él se hizo el más bendito de todos a partir de esa entrega. Entonces, este es llamado a construir y a edificar el cuerpo. Increíble. Bueno, creo que fue muy bueno. Estuvo lindo. Salimos mejor, más ministrados nosotros, pero bueno, amigos, los invitamos a las reuniones, fin de semana, sábado 8 de la noche, domingo a la mañana 10:30, 7 de la tarde. Y bueno, seguimos por este camino, ya nos queda poco para esta serie y pronto habrá noticias de una nueva serie donde vamos a entrar y seguir en estas conversaciones, pero bueno, esperemos que sea de mucha bendición y nos encontramos la semana que viene. Adiós.